Hola, mi nombre es Guadalupe Barajas y estábamos aquí en las conferencias Tú eres la pieza, donde estuve hablando de la inclusión y de todo lo que todos podemos hacer desde nuestra trinchera para lograr un cambio significativo en pro de las personas con discapacidad. Es para mí un honor estar con ustedes y aprender juntos estos minutos que tenemos para compartir. Vamos a ir un poco rápido porque el tema de inclusión es un tema muy amplio y es un tema del que tenemos mucho que aprender y que generará un cambio significativo en la sociedad para todos. Quisiera empezar la plática con esta frase. Muchas veces pensamos que necesitamos realizar grandes actividades, grandes proyectos para generar un cambio de impacto, cuando realmente lo que necesitamos es solamente cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de ver la discapacidad y nuestra manera de darle una cara diferente a la discapacidad también. Imaginemos que así sería la inclusión, que un día cualquiera, todos los que estamos aquí en la sala, salgamos a la calle y mostremos una cara diferente a la discapacidad. Siempre tenemos personas que nos observan. Siempre tenemos personas que observan nuestras actitudes. Y qué padre sería que una persona que nos observa y nos toma como ejemplo vea que tenemos una actitud diferente ante la discapacidad. Sería una cadena, pero en vez de una cadena de favores, sería una cadena de inclusión. Y eso es lo que yo quisiera que pasara el día de mañana, que todos salieran de aquí con una visión diferente de la discapacidad. Me dedico a dar pláticas en empresas también, en escuelas, y me mencionan mucho, la mayoría, que lo que quieren es tener una escuela o una empresa incluyente. Ese es como su objetivo, ese es su meta en la vida. Y lo que yo siempre les digo es que yo no voy a hacer una escuela o una empresa incluyente, porque no me quiero limitar a un espacio, porque la inclusión no es un lugar, la inclusión somos todos. Si yo genero una visión diferente de ustedes ante la discapacidad, cada lugar que ustedes visiten va a ser un lugar incluyente. No necesariamente una escuela, no necesariamente un equipo de fútbol, no necesariamente una empresa. Hagamos personas incluyentes, no lugares incluyentes. Y lo demás viene solito. Vamos a hablar un poco vamos a hacer un poquito de historia en todas las modificaciones que ha habido en la inclusión. Como pueden ver, anteriormente no había, era la exclusión. Anteriormente, hace muchos años, las personas con discapacidad no salían de casa, se quedaban encerrados, no tenían escuela, no tenían trabajo, no tenían una familia. ¿Por qué? Porque no había oportunidades. Después llegaron más personas con una visión diferente de la vida y quisieron transformar la exclusión en algo más. Pero hubo un error en el camino y entonces, en vez de volverse inclusión, se volvió segregación. ¿De qué estamos hablando? De que, por ejemplo, las escuelas no abrían un espacio para la educación de personas con discapacidad, sea cual fuera. Entonces, la solución momentánea fue hacer escuelas especiales para personas con discapacidad, lo cual nos deja claro que esto es segregación, que esto está mal, que no nos da ni siquiera un avance académico funcional y mucho menos social. Otra persona más vino en el camino y dijo, vamos a modificar eso, pero tampoco llegó al objetivo soñado, que era la inclusión, y llegamos a la integración, que se oye muy bonito, pero que al final no es lo que queremos. La integración es cuando las escuelas abren sus espacios para personas con discapacidad, pero hacen grupos especiales. Entonces notamos que había sí un avance académico mayor, pero que al final del día, en el tema de socialización, estábamos todavía en pañales. Y este es el sueño dorado de todos, la inclusión, que ya en muchas escuelas podemos ver y podemos disfrutar bastante. Es cuando todos conviven en un mismo grupo, cuando no hay un trato especial, cuando las personas con discapacidad pueden integrarse con personas sin discapacidad sin ningún problema. Eso nos dio nuevamente un avance educativo muy bueno
y hoy por hoy tenemos personas con discapacidad que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados y demás. Y nos dio además un gran avance social. Nos dio un ganar-ganar, tanto para las personas con discapacidad como para las personas sin discapacidad. Eso nos deja otra pregunta. ¿Qué impacto tuvo para las personas con discapacidad el hecho de convivir con personas sin discapacidad? ¿Qué generó? ¿Cuál fue el cambio que esto tuvo en las personas sin discapacidad? Tal vez ustedes piensan que si solamente comparten un periodo escolar, un ciclo escolar, tal vez solo una materia, no es tan significativo como, no sé, el impacto que tiene la familia, que comparte todo el tiempo, todo el día, 1001 actividades. Pero realmente la participación y el impacto que dejan los compañeros a los chicos con discapacidad prevalece toda la vida. Pero ojo, porque aquí dejan como una huella, pero tanto positiva como negativa. Por eso deben de ser muy inteligentes y ver cómo reaccionan ante la discapacidad. Hace aproximadamente 3 años se hizo una encuesta. Esta encuesta iba de preguntarle a las personas con discapacidad congénita, es decir, de nacimiento. Se eligió a estas personas porque obviamente al tenerla de nacimiento pasan toda su etapa escolar ya viviendo una discapacidad. En cambio, las personas que la adquieren pues ya son mayores, ya sea por accidente o por alguna enfermedad degenerativa. Por eso se eligió solo a los de discapacidad congénita. Y se observó que el 80% de las personas que se encuestaron referían tener una mala historia educativa, y no hablo de lo académico, sino de lo social. Es decir, mencionan que los compañeros los bulean, o que les hacen burla, o que simplemente los excluyen. Y solamente el 20% restante, en el cual me incluyo, mencionamos que fue una muy buena etapa, la etapa escolar, por el recibimiento de mis compañeros y la integración e inclusión que ellos manejaron conmigo. Después de eso notamos, se le dio seguimiento a las personas encuestadas y se vio que lo que les mencionaba, que su trato hacia las personas con discapacidad tiene un impacto que prevalece a lo largo de la vida. Las personas que que estaban dentro del 80% mencionan que su desenvolvimiento en el área laboral es muy malo, que de hecho no pueden permanecer o mantener un empleo más de 3 meses, que no tienen una relación de pareja, que no tienen amigos, que no pueden sostener una relación por mucho tiempo. Y el 20% restante tienen una vida productiva bastante estable, algunos incluso están ya casados, y es por eso que cuando ustedes tengan un compañero con discapacidad deben siempre de darle esas herramientas para sentirse bien, no solo dentro del colegio, no solo dentro de la escuela o junto a ustedes, porque cuando ellos salgan del colegio y tengan que hacer nuevos amigos, no lo van a poder hacer, tienen que darles la confianza y las herramientas para poder hacerlo. Les voy a contar un poco de mí y de cómo yo ingresé a la escuela. Yo estaba todavía en el área de la exclusión y no había muchos espacios en las escuelas. Recuerdo que mamá tuvo que tocar muchas puertas para que una escuela me recibiera. Y pues resulta que una escuela muy buena dijo, bueno, vamos a intentarlo. Pero yo en esa época yo no podía sentarme, yo tenía que estar recostada ya que mi discapacidad es de la columna y acababa de tener muchas cirugías. Pero mamá es un poco aguerrida y entonces no quería que yo perdiera el ciclo escolar. Habló con mi profesor y ambos acordaron que yo tomaría clases acostada en el salón. Lo cual era difícil porque era la chica nueva, la chica con discapacidad y además la chica que tomaba clases muy cómoda acostada en medio del salón. Todas las miradas estaban sobre mí y yo estaba bastante nerviosa, sobre todo por los comentarios que escuchaba en casa y fuera de ella. Decían que los niños eran crueles, que los niños eran personas
que no tenían mucho tacto al decir las cosas. Y cuando yo llegué, recuerdo que 5 compañeros en la primaria se acercaron a mí y empezaron a preguntar cosas como esas. Y descubrí entonces que los niños o los jóvenes no son malos o son crueles, simplemente son curiosos. Y es muy padre que la gente sea curiosa porque gran parte del arranque para poder ser una persona incluyente es conocer. Si tú no tienes esa curiosidad de conocer, no vas a dar ningún paso. Entonces me hicieron todas estas preguntas que yo contesté con total franqueza, pero con total simplicidad para que pudieran entenderla. Pero ninguna de estas preguntas yo las hubiera respondido si anteriormente no me hubieran dicho, si no me hubieran preguntado mi nombre antes de todas esas preguntas, yo no habría respondido ninguna. Porque creo que siempre lo más importante es la persona. Esos 5 chavos que se acercaron hacia mí vieron a la persona antes que a la discapacidad. Y eso es sumamente importante y eso hace la diferencia. Pero bueno, yo les hablo de inclusión y les hablo de lo bonito que sería, pero también entiendo que pues es difícil, ¿no? Que es difícil y es algo desconocido y no es algo tan común, ¿no? Porque aún hay pocas personas que salen a la calle con discapacidad, pero les voy a dar unos tips muy apropiados para el primer encuentro con alguna persona con discapacidad. Son muy útiles y son muy buenos, además. Vamos a verlos rápido, son muy simples, la verdad. El primero, ¿no? La persona es primero, como les comentaba, ¿no? El nombre, ocuparte más de su personalidad, más allá de su condición física. Actuar con naturalidad, es decir, no se pongan tensos, somos personas como cualquier otra y de igual manera tenemos pues nuestro carácter, ¿no? Pero somos compatibles con unos y compatibles con otros. Preguntar siempre antes de apoyar, esto es una regla súper importante y que les va a servir en su día a día. No apoyen a ninguna persona con discapacidad si esta persona, en primera, no se lo solicita y en segunda, si no preguntan antes, porque también somos un poco tímidos y aunque requerimos apoyo, luego no lo hacemos y siempre es bueno ofrecerse. Respetar el espacio vital, le digo yo, pues es no cargarle todas las cosas, respetar su espacio y su tiempo. Ser incluyente. Mis compañeros de todos los niveles adaptaron cada juego, deportivo o no, para que yo pudiera participar en él. Recuerdo que en la primaria todos jugaban con un balón a fútbol, como todos, pero yo quería jugar, porque ellos me habían enseñado a jugar. Y entonces modificaron y ya no jugaban con balón, jugaban con una botella de plástico y así era mucho más fácil para mí. Todos los deportes son adaptables. Responder con amabilidad, pues eso es muy útil para que tengamos más confianza en pedir apoyo. El vocabulario, la manera de referirse a las personas también es importante porque muchas personas pueden llegarse a sentir ofendidas o agredidas si de pronto les hablas con diminutivos como está malito, está enfermito, discapacitado, lisiado. Todas esas palabras están erradas, no las deben de decir jamás. El término correcto es persona con discapacidad, pero preferentemente pues háblenle por su nombre, ¿no? Respetar pues los espacios reservados como estacionamientos, elevadores y demás. Eso es muy importante porque ayuda a la movilidad y a la independencia de las personas. Y con mantener la confidencialidad, nos referimos a que las personas con discapacidad no somos personas que hablamos siempre de nuestra condición. Cuando hablamos de nuestra condición es porque ya hay una confianza mayor hacia esa persona. Si tú recibiste esa confianza, guárdala, es un regalo para ti, no la estés compartiendo, ¿vale? Estos consejos les van a servir mucho como para un primer contacto con las personas con discapacidad. Pero, ¿qué creen? Hemos hablado de la inclusión y hemos hablado de que primero es la persona y primero la persona
Así que algunas reglas de etiqueta no funcionan con todos. Por ejemplo, esta. A mí me encanta que me agarren de carrito del súper. Que me pongan todo aquí y que solo me manejen, eso a mí me fascina, me divierte bastante. Por lo tanto, esta regla no aplica. Igualmente, respetar el espacio tampoco es muy fuerte. Me encanta que me abracen, me encantan los abrazos y me encanta ser abrazada y abrazar. Él es uno de mis niños del voluntariado y ella es una de mis mejores amigas en el mundo. Y no respeta mi espacio vital y no por eso deja de ser mi amiga. Pero vivimos en una sociedad llena de obstáculos. Obstáculos no solo arquitectónicos, sino obstáculos morales, obstáculos de actitud. Ustedes pueden vencer esos obstáculos, ustedes pueden ayudar a vencer esas barreras y a que nosotros nos sintamos con más confianza y con más ganas de hacer cosas y de vencer nuestras propias barreras. Vamos a ver este video. Está grabando. Dale. ¡Sí sale todo! ¡Ya casi llegamos! Estamos en la última vuelta y aquí en el estadio de Seúl. ¡Vamos! ¡Sí se pudo! ¡Yay! Ahí está. Esta fue mi cuarta carrera de 5 kilómetros. Y esa persona que ven ahí es otra de mis grandes amigas que me ayudó a vencer obstáculos, que me ayudó a inscribirme y a salir adelante y a vencer mis miedos y a creer en que realmente podía hacer todas las cosas que yo quisiera. Y es un ganar-ganar para todos. Como les digo, las personas con discapacidad van a tener mucha más apertura, mucha más confianza en ellos mismos, pero también es un ganar para ustedes. Les vamos a dar valores que los van a acompañar a lo largo de toda su vida y que los van a hacer siempre mejores personas, no solo para las personas con discapacidad, sino en general. Y recuerden que la inclusión no es un lugar, la inclusión va en ustedes y pueden llevarla de aquí a allá, siempre. Muchas gracias.